Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos hemos reunido para conocer la primera cuenta pública del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique. Recibamos con un fuerte aplauso al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín. Muy buenos días a todos y muchas gracias por venir en esta ocasión a nuestra primera cuenta pública del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Quiero comenzar esta cuenta agradeciendo y reconociendo el trabajo enorme que hace todo el equipo, todos los funcionarios y trabajadores del Ministerio, el equipo directamente asesor, y en particular el trabajo que han hecho extraordinario mis dos subsecretarios, doña Gloria Huth, subsecretaria de Transportes, y don Jorge Atton, subsecretario de Telecomunicaciones. Los dos excelentes, grandes colaboradores y muy trabajadores. Ellos sí son 24/7, sin ninguna duda, y lo están haciendo estupendamente bien, así que mi agradecimiento muy sincero a los dos. Quiero resaltar primero una reflexión respecto de este ministerio. Una de las cosas que pronto uno se da cuenta cuando está en este cargo es que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es un ministerio social, es un ministerio que está directamente en contacto con la gente, toca cuestiones que afectan la vida diaria de las personas en forma muy nítida, muy clara, cosas tan simples como el transporte, como la comunicación a distancia, ¿verdad? Son cuestiones que nos afectan a todos de una manera muy nítida y por tanto lo que hacemos nosotros como autoridad, el influir sobre el desarrollo de estas actividades es fundamental para la calidad de vida de las personas. Por eso nos mueve muy fuertemente una vocación social en este ministerio. Y también tenemos un lema que yo creo que resume un poco las dos carteras que están un poco resumidas en el ministerio. Queremos mover a Chile hacia el futuro. En eso estamos y para eso estamos trabajando. Una cuestión que marcó sin duda nuestra agenda de trabajo durante 2010 fue el terremoto. Como en todas las carteras, también en la nuestra tuvo un efecto muy importante, tanto para el transporte, como es obvio, el desplazamiento físico de las personas, como en el caso de las telecomunicaciones. Y una cosa que descubrimos a pocos días del terremoto y tal vez durante y las horas posteriores, fue que algún grado de fragilidad existía en la forma como estaban funcionando las telecomunicaciones. Existieron muchos reclamos, existió mucha angustia de parte de la gente, existió también esa percepción de que el Estado no había estado a la altura para resolver un problema de alertas a la población, de comunicación con las personas respecto de lo que estaba ocurriendo y de lo que había que hacer. Y por eso entonces que la primera cosa que hicimos, apenas asumimos, fue ver cómo podíamos trabajar para resolver este tema de la vulnerabilidad o de la fragilidad de las telecomunicaciones. Hicimos una mesa de trabajo con las empresas del sector, y al cual aprovecho a agradecer, donde vimos exactamente qué puntos habían funcionado bien, qué puntos no habían funcionado bien y cómo se podían corregir. Y fruto de este trabajo resultó acá un proyecto de ley que posteriormente fue enviado al Congreso y que fue, debo decir, con mucho orgullo, aprobado por unanimidad. Y hoy día es ley de la República. Ese proyecto consagra algunas cosas que se discutieron en esa mesa de trabajo, como por ejemplo que en casos de emergencia es necesario privilegiar el uso de los mensajes de texto en lugar de la comunicación de voz.
Las empresas se comprometieron a triplicar su capacidad de despacho de mensajes de texto en caso de catástrofes como las que ocurrieron desgraciadamente el año pasado en febrero 27. También se determinó en esta misma ley la creación de una red de emergencia para ONEMI que funcione. Y esa ya está en aplicación. Se determinaron una cantidad de puntos críticos de infraestructura que era necesario apoyar, ¿verdad?, en forma expresa, con un respaldo de energía, por ejemplo, suficiente para casos de emergencia como la catástrofe del año pasado. Y también eso queda, de alguna forma, respaldado en esta ley. Y finalmente también se establece la posibilidad de que se utilicen las redes comerciales, ¿verdad?, de celulares en particular y también las fijas, para efecto de que la autoridad tenga acceso en caso de catástrofe para enviar mensajes de alerta temprana a la población y advertirla de efectos como, por ejemplo, un tsunami que viene posterior a un terremoto. Todo eso está consagrado en la ley, ¿verdad?, y es, creo yo, un gran logro nuestro y de todo el equipo que ha trabajado y también de las empresas involucradas del año 2010. Y debo decir, además, que tuvimos ya una pequeña prueba de cómo funciona esto ahora, ¿verdad? Tuvimos un sismo, gracias a Dios, no tan intenso como el del año pasado, perdón, como el de febrero pasado, lo tuvimos hace poco en la región de la Araucanía, ¿verdad? Y se produjo congestión, porque siempre va a haber congestión en estos casos, eso es inevitable, porque hay un aumento impresionante de la demanda cuando hay una situación dramática. Pero sí hay algunas cosas que resaltar que funcionaron. Por cierto, ¿verdad?, hubo un funcionamiento mucho más fluido de todas las estaciones, de todas las redes comerciales. Hubo también un uso mucho más intenso de los mensajes de texto que concluyeron exitosamente durante esta emergencia. Y también funcionó bien la red de emergencia del ONEMI. Por tanto, ya vimos en la práctica, y desgraciadamente ojalá no tengamos muchos experimentos como este para probar el sistema, pero ya vimos que en casos de emergencia la situación hoy día en materia de telecomunicaciones funciona muchísimo mejor que lo hizo para el terremoto del año de febrero pasado. Pero si bien el terremoto fue un gran golpe para todos los chilenos, en todo sentido, y en particular para quienes viven en las regiones afectadas, y si bien nos puso la tarea, ¿verdad?, de resolver problemas como el que acabo de mencionar, no impidió esa gran catástrofe que también nos abocáramos a implementar desde el año pasado, en forma intensa, el programa de gobierno del presidente Piñera en materia de transportes y telecomunicaciones. Y quiero referirme en primer lugar al tema de las telecomunicaciones. Y para hacerlo, déjenme hacer lo siguiente. Las telecomunicaciones son un asunto tecnológico, son un asunto que promueve el uso de la tecnología, son algo que de alguna forma refleja los desarrollos tecnológicos del siglo XX y del siglo XXI que ya ha comenzado. Y la gente está muy consciente de esto. Y quiero entonces mostrarles a continuación algunos testimonios, algunas observaciones de personas de la calle que nos dicen exactamente cómo a ellos les afecta, cómo les llega la tecnología. Si tú no estás con la tecnología al día, te quedas atrás. Me es funcional, es útil y me manejo. La tecnología, por sobre todas las cosas, uno la tiene que tener muy a mano. Ahora ya no es un lujo, es una necesidad básicamente. Facebook, Twitter. En cosas como el mensaje Transantiago, por ejemplo. Bueno, esto es un tema que después vamos a ver. Pero de todas maneras lo interesante de señalar es que hay una conciencia muy clara de la gente respecto a la importancia de la tecnología. Y es por eso entonces que desde el punto de vista de las telecomunicaciones y también de la televisión, estamos en un proceso que, sin falsa modestia, hemos calificado como el conjunto de mayores reformas en la industria de los últimos 20 años. Durante 2010 estuvimos trabajando sentando las bases para que estas reformas modernizadoras de vanguardia en materia de telecomunicaciones puedan manifestarse con toda propiedad e intensidad durante el periodo presidencial del presidente Piñera. Una de las cosas importantes que tenemos en mente, ¿verdad?, y como objetivo, un objetivo que no solamente es tecnológico, también es democrático, es conseguir que todos los chilenos tengan acceso a banda ancha
de aquí al año 2018. Es un plazo largo, pero ya el año 2014 tenemos la meta concreta de tener a un 70% de los hogares conectados a banda ancha de calidad, lo que va a abarcar posiblemente más de un 22-23% de las personas conectadas a esta tecnología de la banda ancha, lo cual nos pone al nivel de los países de la OECD en ese plazo. Y para eso estamos trabajando. Durante 2010, por ejemplo, se comenzó a implementar lo que se llama el proyecto Bicentenario, Todo Chile Conectado, ¿verdad? Que contempla en lugares aislados, en zonas rurales, que haya un servicio de banda ancha 3G, 1.470 localidades en un plazo de 2 años, y ya 2010 pusimos o iluminamos, como se dice en la jerga técnica, del orden de 700 comunidades o localidades, lo que afecta más o menos lo que beneficia a 2.200.000 personas, logro, ¿verdad?, concreto durante el año 2010. Esto es importante porque permite la conexión a la banda ancha por parte de la gente y también por parte de las escuelas que están justamente en las zonas que son iluminadas por este servicio. Y a este respecto yo quiero ahora mostrarles que esto no es solo cifras, no es solo números fríos, es también una realidad concreta. Y para eso quiero tomar contacto telefónico con don Hugo Cerda, profesor, director de la escuela de Chaca, allá en el norte, cerca de Arica, lugar donde estuvimos con el presidente Piñera y con el subsecretario Atton inaugurando este proyecto en septiembre pasado. Tuvimos la oportunidad de conocerlo a él, conocer a sus alumnos, conocer a los papás de esos niños y ahora tenemos la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de escuchar también su voz. Don Hugo, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, señor ministro. ¿Cómo le va? Muy bien. Oiga, cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia ahora que tiene internet banda ancha disponible en su escuela para ustedes, los profesores, los niños? Señor ministro, primero que nada es una ventana al mundo. Si bien es cierto la escuela de Chaca se encuentra a 50 kilómetros de Arica, estamos aislados, solamente nuestra comunicación hasta antes era vía radio. Desde septiembre de este año nosotros tenemos la comunicación y una ventana al mundo, con las ventajas correspondientes para nuestros alumnos y por supuesto para nuestra gestión. ¿Y han podido utilizar esta herramienta también para fines docentes en forma directa, ¿no es cierto? Por supuesto, ya tenemos hasta una pizarra interactiva. Qué bueno, qué bueno. Oiga, y además aprovecho de preguntarle cómo ha estado funcionando el subsidio de transporte escolar que también tienen ustedes disponible allá en Chaca. Excelente. Un agradecimiento, señor ministro, de parte de la Junta Vecinal, de todos nuestros vecinos, ya que nosotros, nuestros alumnos tenían que caminar 30 kilómetros desde el Caleta Víctor, que es nuestro par, hasta nuestra escuela. Con el transporte, por supuesto que esto se alivianó bastante y tenemos la llegada oportuna de los niños y también su salida y su retorno a sus hogares en forma concreta. Qué bien, me alegro mucho y le agradezco mucho este contacto, profesor, y que le siga yendo bien y que siga estimulando a sus alumnos en esa zona aislada, pero además parte de Chile integral. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Muy agradecido de su gestión, señor ministro. De nada, pues. Yo recuerdo haber estado allá con el presidente y con don Jorge Atton inaugurando esto y ver las caras de los niños cuando estaban ahí comenzando a interactuar a través de internet con otros niños que estaban en una localidad de la séptima región, también aislada, que estaba siendo conectada al mismo tiempo. Y la cara de felicidad de esos niños de poder interactuar, dialogar con otros niños de una zona muy distinta, era impresionante, una experiencia ciertamente inolvidable. Pero no solamente estamos trabajando desde el punto de vista de conectar a localidades extremas, como la que hemos escuchado ahora, sino que también tenemos otro proyecto para el cual conseguimos recursos del presupuesto 2011, hicimos todo un levantamiento durante el 2010 preparando el terreno, que es para conectar ya directamente escuelas, independientemente si son en zonas aisladas o no. Tenemos el propósito de que este año lleguemos a cubrir más o menos el 90% de la matrícula de todos los estudiantes de Chile, un logro que queremos hacer muy impresionante, queremos hacerlo rápido además, y lo importante es que durante 2010 preparamos el terreno para poder hacer esto en 2011 y conseguimos los recursos del presupuesto correspondiente. La idea del presidente es que el año 2012 ya todos los alumnos de Chile tengan acceso a banda ancha de calidad. Ahora, hay un asunto que es bien importante resaltar
en este instante y que, digamos, es un reconocimiento de algo que no es bueno, digamos. Y es que el hecho puro y simple de que la banda ancha, que nos importa tanto a nosotros como instrumento de modernidad y de democratización también, es cara en Chile. Es cara. Nosotros tenemos el gran objetivo de que el costo de la banda ancha desnuda, como se le dice técnicamente, esté en la mitad de lo que está hoy día, en 4 años más, o en 3 años más, ya nos quedan 3. Sí, un año menos. Pero bueno, lo importante es ver cómo hacemos esto. Y para eso estamos haciendo 2 cosas muy importantes. Una iniciativa de su secretario Atton que ha resultado un éxito, que es lo siguiente: agrupar demanda a nivel de Sudamérica. Sudamérica tiene 2 cables de conexión de fibra óptica que llegan a esta zona del mundo y tenemos, no sé, 300 millones de habitantes. Tenemos un ingreso per cápita que está creciendo rápido, economías que hoy día sí podemos decir son exitosas al momento de desarrollarse. Y por tanto, queremos decirle al mundo, aquí estamos, con una banderita y decir, ¿saben qué? Dennos pelota. Y nos están dando pelota. Ya tenemos alguna información en el sentido de que, por ejemplo, Google y YouTube van a estar trayendo, digamos, no sé cuál es el término técnico. ¿Ah? Contenido, sí, claro, pero localizados ya en nuestra zona de Sudamérica. Y eso es importante. ¿Saben ustedes que hoy día, por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, acceder a una página argentina, ¿ah? Dado este sistema de conexiones imperfectos que tenemos, no conexiones, pero escasez más bien de conexión internacional que tenemos que dar la vuelta por Miami, Santiago, Miami, Buenos Aires, para bajar una página hecha en contenido argentino. Y eso no puede ser. Tenemos que también establecer entonces interconexiones al interior de Sudamérica para poder abaratar costos. Y no es menor este punto, porque fíjense que en Chile más o menos 2/3 de los contenidos que se bajan por internet son extranjeros, no son chilenos. Tarea por lo demás para los creadores chilenos, nada más de contenido, ¿ah? que nos queda pendiente. Pero claramente esto es un elemento que encarece la banda ancha y por tanto acá estamos haciendo este trabajo medio diplomático, medio de coordinación para conseguir estos resultados. Y el otro elemento para bajar el costo de la banda ancha, para que más gente acceda a esta tecnología y al siglo XXI, como decía el profesor Rechaca, es la competencia. Que la industria adquiera crecientemente grados mayores de competencia. Y para esto también estamos haciendo cosas y hemos hecho cosas durante el 2010. Tal vez, y siempre pensando en el beneficio que recibe la gente de la competencia, durante 2010 logramos algo que por mucho tiempo se discutió, pero que finalmente cuajó, que es la portabilidad numérica, ¿verdad? Un proyecto de ley enviado hacia mediados de 2010 y que fue aprobado en un plazo de unos 5 meses, con total unanimidad en el Congreso. ¿Y por qué? Porque todos los sectores políticos ven que hay ahí un elemento y un instrumento poderoso de beneficio a los consumidores, directo, el hecho de tener un número propio que uno pueda aportar, que uno pueda llevarse de compañía a compañía, si es que no está contento con el servicio, es una gran cosa para los consumidores. Y es un instrumento poderoso también de competencia, porque motiva, voy a decirlo en términos suaves, o de alguna forma empuja a las compañías a fidelizar a sus clientes, a prestar un mejor servicio y eventualmente ofrecer también planes competitivos. Esto que el año pasado se aprobó como una ley, durante 2011 tenemos que implementarlo a través de un reglamento, licitaciones, y marcha blanca, en fin, pero va a estar funcionando durante 2011. Otra cosa importante que hicimos durante 2010, que tiene también una base legislativa, es la consagración de la eliminación de la larga distancia nacional. Había, cuando nosotros llegamos, más de 22 zonas de larga distancia, para poner algún término, a nivel nacional. Eso significaba, por ejemplo, que en algunas regiones, 7 regiones en total, había más de una zona. Entonces, de repente, llamar de Chillán a Concepción, que están muy cerca, era una llamada a larga distancia. Y llamar de Valparaíso a Quillota era una llamada a larga distancia. Bueno, esta ley lo que hace es que nos dice,
que este año, durante 2011, de aquí hacia fines de 2011, tenemos que llegar a 13 zonas. Una región, bueno, de las antiguas, una zona. Y en 36 meses, en 3 años, llegar a que de Arica a Punta Arenas sea una sola zona, ¿verdad? O sea, chao a la larga distancia nacional. Paréntesis, impresionante la forma como avanza la tecnología, ¿verdad? La gran innovación de los 90, ustedes se acuerdan, el multicarrier. El multicarrier que consagraba la competencia para la larga distancia. Poco tiempo después, 15 años después, 20 años después, esa actividad se ve muy disminuida. ¿Por qué? Por la aparición fenomenal de los celulares, básicamente. Y por tanto hoy día tenemos que adaptarnos a eso y tenemos que hacerlo con celeridad. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hicimos durante el 2010 en esta materia. Otro logro importante en materia legislativa durante el 2010 fue la aprobación unánime también. Tenemos esa mala costumbre, Jorge, ¿no? En el caso de telecomunicaciones hasta ahora, vamos a ver cómo seguimos, de que la aprobación de estos proyectos de ley se hacen en forma unánime en el Congreso. Y esta es la ley que se ha llamado de Internet y neutralidad de red, que básicamente lo que hace es proteger los derechos de los usuarios de la red con cláusulas bien precisas en términos del acceso a contenidos y con cláusulas bien precisas respecto de cómo tienen las compañías que cumplir con lo que se establece en los contratos en cuanto, por ejemplo, a la velocidad de bajada y de subida y en cuanto a la forma en que funciona el acceso a Internet de cada persona que contrata el servicio con una compañía. Esto es importante porque le da más transparencia también al mercado y hay que reconocer, ha sido también una ley pionera a nivel internacional, como me ha costado conocer a mí en estos meses. Yo diría que en general una cosa que tuvo el país durante los 90 fue que podía vanagloriarse de estar como a la vanguardia en materia tecnológica desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Yo creo que algo de eso se perdió en el camino. Y creo que ahora lo que estamos tratando de hacer es justamente recuperar ese liderazgo. Por eso hemos llamado a este conjunto de reformas como las mayores que ha habido en los últimos 20 años. Pero hay un aspecto que en telecomunicaciones hemos avanzado rápido, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Pero hay un aspecto en el cual todavía tenemos tarea pendiente. Y que tiene que ver con la tecnología. Y tiene que ver con, más bien, la televisión. ¿Verdad? Yo acá tengo dos, ¿cómo podríamos llamarle a esto? Monumentos. Pero no son monumentos. Aquí no hay ningún tipo de homenaje a nadie en particular debajo de estas carpetas, de estos lienzos, ¿verdad? Pero sí lo que revelan es el cambio tecnológico más reciente, ¿verdad? Que es la televisión digital de alta definición. Esta pantalla, yo la voy a comparar de inmediato con esta otra, que es la televisión analógica. Y ustedes pueden ver la diferencia. Debo decir que me favorece más la analógica porque no se me ven las arrugas, ¿no? Así parece. Pero de cualquier manera, lo importante de esto es que aquí, fíjense que somos, tal vez, aquí estamos a la retaguardia, ¿no? En materia de los avances a nivel mundial, de los países que se han ido incorporando a esta nueva modalidad, a esta nueva tecnología. Y es porque en Chile, que somos tan aficionados a las leyes, tenemos que tener una ley especial, ¿verdad?, para que esta tecnología pueda desarrollarse y la industria de la televisión digital se despliegue por todo el país, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Hay una ley en el Congreso que se discutió por mucho tiempo en la administración anterior, 2 años, 2 años y medio, se logró algunos consensos en esa materia, pero ahí estaba con un trámite lento y pausado. Bueno, nosotros hemos tomado ese proyecto, que ya tiene un consenso importante, y le hemos dado ahora un sentido de urgencia, ¿verdad? Y está siendo tramitado con una urgencia suma, que es lo que nos interesa para efectos de que esta cosa avance rápido. Fíjense, para datos, para ilustrar un poco la discusión desde el punto de vista de los datos reales y prácticos, ¿verdad? En Chile
yo creo que casi todos los que estamos en esta sala tenemos la posibilidad de acceder a televisión por pago, ¿verdad? Televisión sea de cable o por satélite. Y ahí uno tiene la capacidad, además si paga adicionalmente, de ver televisión en alta definición. Pero si nos sumamos todos nosotros y todos los que tienen acceso a este servicio, más o menos llegamos al 35-40% de la población. Hay un 60% de la población, ¿verdad?, que no tiene acceso a esa posibilidad por razones económicas. Y tiene entonces que contentarse con ver la televisión de este modo. Eso no nos parece justo. Encima, tal como hasta ahora se ha desarrollado esta tecnología, se ha hecho sobre la base de permisos demostrativos que han estado vigentes para la región metropolitana y Valparaíso, y nada más. ¿Y el resto de las regiones? No, nada todavía. Por tanto, nosotros creemos que impulsar este proyecto es fundamental para las regiones, para la gente, para que todos los chilenos tengan acceso gratis, ¿verdad?, a este tipo de tecnología. Por eso estamos muy comprometidos con impulsar este proyecto y por eso además aprovecho acá la tribuna para hacer un llamado a quienes están involucrados en el trámite de esta ley, en el proyecto, a que nos apoyen para que la saquemos lo más rápido posible. Dentro de 2010 no solamente reimpulsamos el proyecto, también hicimos que esta televisión no se apagara, ¿verdad? Porque el 7 de octubre vencían esos permisos demostrativos y entonces lo que hicimos fue enviar un decreto supremo a la Contraloría para renovarlos. De modo que las casi 500.000 familias o hogares en Chile que ya han comprado esta tecnología no tuvieran de la noche a la mañana que apagar este televisor. Lo que queremos ahora es que todos los chilenos tengan ese televisor, por eso el proyecto de ley. Pero durante 2010 hicimos este acto administrativo simple para poder conseguir que no se apagara la televisión digital. También hicimos esto para ayudar a los consumidores. Existe en la subsecretaría un programa que se llama TV Digital, TV Chile, TV de Chile, exactamente ese es el nombre, que lo que hace es promover el uso de la televisión digital, educar a los consumidores sobre esta materia. Y una de las cosas que hicimos concretas fue justamente elaborar este símbolo o esta señal, ¿verdad?, este sello, esa es la palabra, para identificar en el comercio aquellos aparatos de televisión, sean televisores o sean decodificadores, que cumplen con la norma internacional, la que antiguamente se conocía como la norma japonesa brasileña, ¿verdad?, para que los consumidores cuando fueran a comprar no se equivocaran. Y eso está funcionando y funcionó muy bien justamente en época de Navidad, que es cuando aumentan las ventas de este tipo de aparatos. Quiero, al finalizar este bloque de las telecomunicaciones, enfatizar este punto de cómo podemos, de alguna manera, comprometernos todos en el desarrollo de la televisión digital desde todo punto de vista para efectos de que toda la gente tenga acceso a esta calidad. Y no solamente a la calidad de la imagen, también hay unas posibilidades de uso de esta tecnología que es muy relevante. Al final todos sabemos que las telecomunicaciones y la televisión van a converger en el futuro, ¿verdad? Son dos caminos que llegan a un mismo lugar, a una misma pantalla, por ponerlo de alguna forma. Y por tanto tenemos que ya estar trabajando sobre las bases que faciliten justamente esa convergencia. En fin, lo que estamos haciendo con telecomunicaciones creemos que es muy trascendente. Creemos que es verdaderamente importante para las personas, que es nuestro foco, para el desarrollo del país, que es lo que le interesa a todos los chilenos. Estamos haciendo innovaciones que creemos son relevantes de cara al futuro. Y así también queremos hacerla en el caso de transportes. Y acá, en el caso de transportes, yo diría que nuestro enfoque parte por reconocer, ¿verdad?, que el transporte es una actividad, por decirlo de alguna manera, multifacética. Hay distintos modos de transporte, distintas formas de transportarse físicamente, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos como obligación, como Ministerio del Ramo, es preocuparnos de todas ellas. Y de todas ellas en su conjunto, porque queremos mirar el transporte de las personas como una cuestión independientemente del modo en que se haga. Queremos verlas todas en su conjunto. Y también, no solamente el transporte de personas, también el transporte de carga. Y por eso nos interesa
Nos interesa el transporte marítimo, nos interesa el transporte terrestre, el transporte ferroviario, el transporte aéreo, ¿verdad? Todas las formas de transporte tienen que conversar entre sí y ese es nuestro enfoque. Cuando se trata de transporte de carga, se habla de un enfoque logístico. Y eso es un poco la marca que nosotros queremos implementar. Y en esa materia, lo que hicimos el año pasado en términos internos fue crear una unidad, un programa de desarrollo logístico en la Subsecretaría de Transporte que justamente lo que haga es mirar el transporte con esta visión más general, más multimodo, y hacer propuestas en este sentido. Ya está trabajando, ya está haciendo propuestas concretas. Una de las cosas que ya hizo esta comisión fue la convocación de otra comisión, no son tantas comisiones, en realidad no era una comisión la primera, es un programa que convoca una comisión, porque el tema logístico no solamente es materia de transporte, también materia de otras etapas de la actividad productiva, y por tanto es necesario involucrar a otros ministerios, y por eso se creó esta Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico, con CONALOG, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras Públicas. El transporte aéreo también ha tenido desarrollos interesantes durante el 2010. La Junta Aeronáutica Civil, que depende del Ministerio, ha estado siguiendo un programa de trabajo de ir ampliando los convenios con distintos países en materia de abrir los cielos, ¿verdad?, de estos países en forma gradual, con reciprocidad. Durante 2010 se consiguió algo muy importante con Brasil, en el sentido de que se amplió el grado de apertura con ese país, lo cual va a permitir un flujo mucho más fluido con un mercado de 190 millones de personas. En materia de puertos, sabemos que los puertos funcionan muy bien hoy día, administrados por entidades en cuanto al trabajo en los puertos, por entidades privadas, pero sabemos también que a un plazo no muy largo, 2014, 2016, vamos a tener restricciones de infraestructura y por tanto tenemos que preocuparnos y hacernos cargo de ellas ahora, porque hay que prevenir esto y hay que actuar anticipadamente para no encontrarnos después con cuellos de botella. Y es por eso que están en marcha dos procesos de licitación de infraestructura portuaria, uno en San Antonio, el Espigón Costanera, y otro en Valparaíso, el Terminal 2. Esperamos hacia marzo tener resultados concretos en esta materia. Nosotros como Ministerio desde el comienzo hemos estado mirando cómo se desarrolla este proceso y obviamente involucrados también en la forma en cómo se va a culminar. El transporte, más allá de sus modos, más allá de las necesidades que tenemos de seguir modernizándolo, de seguir actuando con esta versión logística, también tiene otros lados por donde se le puede mirar. Uno de ellos, por ejemplo, es la gestión de tránsito. En nuestro ministerio está la unidad de control de tránsito en Santiago y crecientemente en distintas ciudades del país. Otro tema es la seguridad de las personas, la seguridad del tránsito, que es una cuestión que voy a hablar sobre ella, fundamental. En fin, en el caso de la seguridad de las personas, nosotros creemos que es un tema que de algún modo es fundamental en la calidad de vida de los chilenos y que hasta ahora, y esta es una especie de reconocimiento, mea culpa, no lo hemos tomado suficientemente en serio. El año 2010 murieron casi 1.600 personas en accidentes de tránsito. Si no es la primera, anda por ahí, entre las causas de muerte, disputando con los ataques al corazón y otras patologías de ese tipo. Causa de muerte de los chilenos. Y es lejos la primera causa de muerte de los jóvenes. Y por tanto es una cuestión que hay que abordar, sí o sí, desde un punto de vista no solo práctico, sino también ético. Y en ese sentido nosotros como Ministerio tenemos un rol que jugar y lo estamos haciendo. Y es por eso, por ejemplo, que durante el año 2010 perfeccionamos un proyecto anterior de ley de licencias por puntajes, que es una experiencia muy exitosa que se implementó en España y que disminuyó drásticamente la tasa de accidentabilidad en ese país. Y recientemente hemos enviado esas indicaciones que están en segundo trámite constitucional para efectos de que pronto sea ley de la República y abordemos el tema entonces desde la punta
de la forma en que los chilenos conducimos, ¿verdad? También hemos desempolvado un proyecto antiguo que estaba ahí durmiendo, que obliga al uso de cinturones de seguridad en los buses interurbanos. A mí me ha tocado estos días fiscalizar algunos buses interurbanos con ocasión del fin de año y en prácticamente todos los que me subí, apenas un 10 o un 15% de las personas llevaba puesto su cinturón. No hay conciencia en la gente de que eso salva vidas en forma relevante. Para el accidente que hubo en la Ruta del Sol, que murieron 23 personas, así, en muy grosso modo, yo creo que se habrían salvado por lo menos unas 5 o 6 personas de morir si hubieran llevado puesto el cinturón. Gente que apareció, ¿no es cierto?, a 10 metros de donde estaba el bus accidentado, claramente como resultado de no llevar puesto su cinturón. Por tanto, también creemos que actuando sobre esto es importante y lo hicimos esto también durante 2010. Del punto de vista normativo, durante 2010 también se implementaron nuevas normas de seguridad en los vehículos livianos, que hoy día ya están a nivel de lo que se hace en los países más desarrollados en términos de las normas de seguridad. Y hemos homologado 1.200 modelos de automóviles con estas normas desde aquella fecha. En materia de gestión de tránsito, mencionaba yo antes que también es pega de este ministerio, tenemos también algo que mostrar en Santiago, por lo menos. Tenemos casi 2.600 semáforos, de los cuales hoy día 500 aproximadamente son semáforos superinteligentes, de control dinámico de tráfico, que son capaces de determinar los cambios de flujo con unos sensores especiales y por tanto cambiar los tiempos, ¿verdad? Y eso es bien importante porque obviamente no solo apunta en la dirección también de la seguridad del tránsito, sino que a disminuir los tiempos de traslado. Con estos semáforos estimamos que se pueden reducir los tiempos de viaje en un 8%. En fin, quería de alguna forma con esta presentación, en esta parte, destacar el hecho de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es de transportes y telecomunicaciones, no es de transporte público de Santiago y telecomunicaciones, ¿no? Es mucho más amplio el concepto que tenemos que abordar. Pero bueno, no todo puede ser tan fácil, ¿verdad? Yo quiero un poco mostrarles el contenido de esta mochila, que por lo demás está bien pesada, me molesta un poco la columna de tanto cargarla. Pero miren, acá hay unos elementos simbólicos, siempre que los encuentre. Aquí están. Que ustedes los van a reconocer, ¿verdad? La tarjeta VIP y un plano de los recorridos del transporte público de Santiago. Bueno, también hemos estado, ¿para qué les digo?, muy abocados a este tema. Estamos, y aquí voy a usar una analogía que patentó la subsecretaria, la Gloria, que el Transantiago, el transporte público de Santiago, es como un edificio que tenía los cimientos dañados, a propósito de la figura del terremoto, desde su base, ¿verdad? Y nosotros tenemos la tarea de recomponer ese edificio, esos cimientos, desde los cimientos, ¿verdad? Y además hacerlo con la gente adentro, porque no podemos parar el transporte público. No es una tarea menor esto. No es como quien dice voy a cerrar la calle para repavimentar. No. Aquí hay que rediseñar, reparar, reconstruir, pero con los usuarios siempre con el servicio disponible. Nos interesa, y este es un mandato que nos entregó el presidente, devolverle la dignidad a los usuarios de Transantiago, algo que se perdió probablemente hacia el año 2007 cuando se inaugura, y que hoy día, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto se logre. Durante 2010 trabajamos a nivel del ministerio como hormiguita, preparando los cambios que vienen. Tenemos un muy buen equipo técnico que nos está asesorando y tenemos también un muy buen equipo técnico al interior del ministerio que nos están dando un poco las claves de por dónde ir. En ese proceso hemos manejado una barbaridad de información
que tenemos ahora disponible y que antes no había, y que es el resultado justamente de la aplicación de esta tecnología a las tarjetas VIP. 36 millones de datos hemos analizado, que nos da una idea de cómo se desplazan hoy día los santiaguinos entre distintos lugares. Es mucho mejor que una encuesta, porque son datos concretos, y eso nos va a permitir un rediseño de los recorridos, de las mallas, mucho más fino, mucho más de acuerdo a lo que la gente quiere, a lo que la gente necesita. Vamos a ir caminando en la dirección de eliminar transbordos innecesarios. Vamos a, por supuesto, en el proceso reducir los tiempos de viaje y mejorar la conexión de las zonas periféricas con el centro y con el metro, ¿verdad? Además, desde el punto de vista del metro, ya tenemos los anuncios de la construcción de estas dos líneas, la 3 y la 6, que van a ser una parte fundamental también de la manera en que el transporte público en Santiago se va rediseñando y se va mejorando. Y una cuestión que creemos que es muy importante es, y que no se hizo la vez anterior, cuando se cambió drásticamente el transporte en Santiago, es preguntarle a la gente qué es lo que piensa. Uno puede tener muy buenos ingenieros de transporte y muy buenos profesionales en el ministerio trabajando para uno, ideando modelos matemáticos y usando datos de encuesta, pero la verdad es que hacerlo entre cuatro paredes siempre tiene esa limitación. Como nos decía el otro día un consultor brasileño, cuando nos comentaba un poco los resultados de algunos de estos análisis, yo estoy seguro que en esta pieza, que habíamos varios, estamos todos hablando del transporte público y teorizando sobre él y ninguno lo usa. Y nos miramos todos y en verdad, el uso que hacíamos era bastante infrecuente, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que quisimos fue ir a preguntarle a la gente qué es lo que pensaba, qué es lo que quería, qué sentía respecto del transporte en Santiago. Y en ese proceso hemos estado dialogando con mucha gente. Ya hemos ido a 5 o 6 comunas, las más populosas de Santiago, a hablar con los dirigentes vecinales. Hemos hablado con más de 600 de ellos. Y además implementamos una campaña mucho más masiva a través de formularios especiales para que la gente hasta el 15 de enero nos dé su opinión en términos de recorrido, en términos de frecuencia, en términos de lugares de origen y destino de los trayectos. Y eso ha sido está siendo en realidad un input muy importante en nuestro proceso de rediseño. Y quiero mostrarles ahora un poco lo que dicen las personas respecto de esta iniciativa de ir a preguntarle lo que ellos piensan, algo tan simple. Por favor. Se quedaron todos mudos. Bueno, les puedo decir que eran todos opiniones favorables. Se ve bien en vías de solución esto. Yo creo que son muy buena iniciativa hacer estas cosas. Qué bueno el diálogo ciudadano que se hace. Me parece bien porque somos nosotros, en definitiva, los que usamos el servicio. Encuentro muy bien, muy maravilloso, porque esta ocasión no le han dado nunca a nosotros. La infraestructura de los paraderos, las placas en braille que tienen puestas que señalan qué micro pasa, qué paradero es, las micro, que tengan sus placas para reconocer los asientos de los discapacitados, también a dónde van. Los mensajes cuando tú consultas es un gran aporte porque en realidad a mí me ayuda a programar mi viaje. Hay más máquinas en terreno, es beneficioso creo que para todos. En mi caso es bastante más beneficioso. De todas maneras, creo que hay un cambio positivo. Ahora, este es un proceso. Por supuesto, no nos quedamos ahí, ni mucho menos. Es un proceso que durante 2011 va a seguir su marcha hasta que tengamos a fines de este año un transporte público en Santiago de verdad, de buena calidad. Para eso, durante 2010, no solo trabajamos a nivel interno, nosotros consultamos a la gente, también hicimos algunas cosas importantes. Por ejemplo, en materia legislativa, conseguimos un financiamiento adicional de 400 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años para que la tarifa no subiera en demasía durante el año pasado. Eso fue un alivio a los bolsillos de los santiaguinos, ¿verdad? Y que nos va a permitir además una trayectoria tarifaria mucho más suave que la que estaba prevista originalmente hacia el futuro. En segundo lugar, se acaba de aprobar también
la ley antievasión, que incrementa las penalidades, las multas a quienes evaden la evasión, ha sido una especie de karma de este sistema. Claramente nos pega a todos, ¿verdad? Y es un tema no solamente económico, también es un tema ético, y por eso es que también tenemos que resolverlo desde un punto de vista de cuál es la pena que recibe el infractor, que le mete la mano, ¿no es cierto?, como dice la propaganda, a quienes sí pagan, a los honestos que sí pagan. Y lo último, y no menos importante, es que estamos progresando muy rápidamente en sacar un proyecto de ley que va a definir un marco regulatorio para el transporte público licitado en todo el país, incluyendo Santiago. Y es importante esto porque no existe hoy ese marco regulatorio. Hay contratos, hay bases de licitación, hay decretos, hay potestades reglamentarias del Ministerio, pero un marco regulatorio no existe. Y yo creo que es bueno que exista, es bueno para todos. Es bueno para la autoridad porque nos da atribuciones claras respecto de cómo intervenir en casos, por ejemplo, de emergencia o de crisis. Es bueno para las personas porque creemos que va a salir un mucho mejor sistema de transporte. Es bueno para los trabajadores porque este proyecto de ley tiene explícitamente fórmulas de resguardo de los derechos de los trabajadores de Transantiago. Y es bueno también para los propios operadores porque significa tener reglas claras y definitivas, no reglas que se basen en contratos o en base de licitación, sino que reglas que se basen en una ley, que es una entidad mucho mayor. Por tanto, creemos que es de todo punto de vista beneficioso. Definimos también en el intertanto, como este es un proceso, 15 medidas concretas para mejorar el funcionamiento de Transantiago durante este periodo que podemos llamar de transición. De esas 11 ya están cumplidas, el plazo era cumplirlas de aquí a fines de 2011, y yo destacaría una que a mí me parece muy relevante y que la han mencionado 2 veces ya en los videos, que es la posibilidad de acceder vía mensaje de texto o internet a el siguiente bus que viene al paradero correspondiente. Una de las cosas que angustia a la gente es estar en un paradero y tener incertidumbre en términos de cuánto se demora la siguiente micro en pasar. Ahora simplemente enviando un mensaje de texto desde el paradero, eso se puede saber, o estando en la casa, a través de internet también se puede saber. Creo que ha sido un gran avance y la gente lo ha sabido valorar. También hemos mejorado los índices de regularidad de todo el sistema a través de algunas innovaciones técnicas que hemos aplicado. En definitiva, respecto del transporte público en Santiago, lo señalado, estamos en una etapa de transición, esperamos tener definitivamente hacia fin de año un sistema mucho más mejorado, un sistema potente, un sistema que responda a las necesidades de las personas, y sobre esa base es que estamos trabajando. Y una cosa que quería comentarles, y tal vez una primicia, junto con este plan de rediseño, también estamos trabajando y vamos a implementar un plan de infraestructura muy interesante. No solamente haciendo corredores como estaba establecido originalmente, sino que además preocupándonos de que la experiencia de viaje del usuario sea mucho más grata. Y eso implica meterle lucas, ¿verdad?, a los paraderos, a las estaciones de transbordo, a los refugios, ¿verdad?, para que la gente cuando tenga que esperar lo haga no tan desagradablemente o más gratamente, para ponerlo en términos positivos. Y acá, una de las cosas interesantes que desarrollamos durante 2010 fue un plan piloto, por una cosa que parece media nimia, pero que en la práctica es súper relevante. ¿Quién paga la cuenta de la luz que ilumina los paraderos? No está claro. No está claro. Debiera ser la municipalidad correspondiente, pero la municipalidad no quiere hacerse cargo de eso de pagar esa luz, porque es un costo más. Entonces lo que hace es que no recibe el paradero. ¿Saben lo que es recepción? La recepción municipal. No lo recibe. Y entonces el MIMBU lo entrega al paradero y nadie lo recibe. Y ahí queda en terreno de nadie. Eso lo vamos a resolver estructuralmente en el curso de este año, por una mejor administración de la infraestructura. Pero hay una cuestión que sí estamos haciendo desde ahora, y que es que la provisión de luz sea garantizada y gratuita. ¿Y saben cómo se hace eso? Con paneles solares. Y lo que hicimos durante 2010 fue probar cómo funcionan esta iniciativa en la práctica.
en dos sectores, en Renca y en Peñalolén, y funciona. Aquí hay un video que les puede mostrar eso, no todavía. Quiero contarles que funciona, ya lo van a ver ustedes que funciona definitivamente. Aquí está. Ustedes van viendo cómo el paradero ese en el día, ¿no es cierto?, tiene luz natural y en la noche tiene esta luz, que es la luz que acumula durante el día, a través de un panel que está en el techo. Entonces resolvemos este problema. Ahora ya no hay el problema, por lo menos, de quién paga la cuenta de la luz. Y no solamente ayuda esto a que la persona que esté esperando la micro esté mejor, sino que también es un elemento importante de seguridad ciudadana, porque en muchos de estos lugares no hay tanta luz. Y por tanto establecer estos pedazos de infraestructura es un gran aporte a la seguridad ciudadana. Y lo que estamos haciendo es poniéndonos como meta, a partir de la experiencia piloto 2010, que para el 2011 tengamos 3.700 de estos puntos de luz, como lo ha llamado la subsecretaria muy poéticamente, distribuidos. Y fíjense ustedes dónde están distribuidos. Yo estaba fijándome que en mi comuna, por ejemplo, Lobarnechea no está incluida, la dehesa, pero sí están las comunas de la periferia, que es donde más se necesita. Es donde más se necesita. Y eso es lo que queremos hacer durante este año. En esto vamos a invertir más de 5.000 millones de pesos, 5.500 para ser preciso, para justamente hacer esta contribución. Pero en fin, eso es transporte público en Santiago. Muchas veces se ha dicho, sobre todo en el resto del país, que Transantiago ha sido una aspiradora que ha absorbido no solo recursos, ministerio, también algún gobierno por ahí, sino que ha quitado, ¿no es cierto?, la preocupación por las regiones. Y nosotros hemos querido un poco dar vuelta a eso. Las regiones no están fuera de nuestras preocupaciones, al contrario, están muy cerca de lo que queremos hacer en materia de transporte. Hicimos cosas importantes durante 2010 en esta línea. Por ejemplo, la unidad de control de tránsito de Concepción se cayó con el terremoto y la reconstruimos en un tiempo récord, lo cual ordenó el tráfico allá, que era caótico después del terremoto. Creamos la unidad de control de tránsito de Coquimbo, que no existía y era muy sentida. Este año lo vamos a hacer en Rancagua y estamos trabajando para hacerlo en otras ciudades de regiones también. Estamos muy entusiasmados con un proyecto que se llama Ciudades Modelo, que ya comenzamos a trabajar durante 2010 con la asesoría Marcial Echenique, de modo que en 4 ciudades de Chile podamos soñar en la forma en cómo se desplaza la gente, qué cosas se pueden proponer en materia de transporte, qué cosas se pueden mejorar a nivel urbano en materia de transporte. Ese es un proyecto que nos entusiasma mucho. Lo vamos a hacer en 4 ciudades y después, como nos vaya, vamos a ver cómo se puede extender a otras ciudades. Estamos trabajando en regiones también muy fuertemente en ciclovías. La bicicleta se usa mucho en regiones, mucho más que en Santiago. Y proveer esta infraestructura que es muy simple a nivel de varias ciudades regionales es una cosa que incrementa la calidad de vida de forma sustancial y por eso ahí estamos metiendo plata, metiendo también diseño, metiendo también preocupación. Puedo mencionar también como otra cosa importante, como logro en materia del año 2010, que conseguimos en la zona de Serena y Coquimbo una forma de trabajo con las personas que proveen transporte público muy interesante, donde ellos han propuesto mecanismos de autorregulación y de funcionamiento, de recorrido, de tecnología, que nosotros hemos acogido sin necesidad de tener que licitar nada en esa materia. Y por último, en materia de regiones, yo creo algo también que es muy importante de resaltar, y aquí hay que usar un viejo aforismo que dice que no hay mal que por bien no venga. Transantiago ha significado una enorme cantidad de recursos financieros, ¿verdad?, dedicados a su implementación, a su mejora. Pero también ha significado una enorme cantidad de recursos disponibles para regiones, el concepto de plata espejo, ¿verdad? Estamos hablando de que regiones, desde el año pasado hasta el año 2015, 2016, va a recibir una cantidad muy importante de recursos, en torno a los 3.000 millones de dólares, sumando los subsidios permanentes y transitorios. Gracias, entre comillas, al experimento del transporte público en Santiago. Estos son recursos que van destinados a transportes, a temas que tienen que ver con transporte.
Por ejemplo, subsidios, ¿verdad? Subsidios que, al igual que en Santiago, lo que buscan es que el sistema funcione con tarifas más bajas y que además la tarifa escolar no supere 1/3 de la tarifa adulto, que es más o menos la norma establecida para Santiago, bajo el supuesto de que los escolares, ¿verdad?, merecen un trato preferencial por esta razón. Y así, durante el año pasado se destinaron 116.000 millones de pesos a estos ítems, que incluyen los subsidios en forma muy relevante y que incluyen una cantidad de programas que los voy a mencionar muy rápidamente. Por ejemplo, la rebaja de las tarifas en la ciudad donde está licitado el transporte, como Iquique, Valparaíso, Concepción, Rancagua. Esto beneficia a 1.800.000 personas. La rebaja también de la tarifa escolar en zonas no licitadas, con un beneficio para 500.000 personas en 10 ciudades. Un subsidio a la demanda en aquellas ciudades donde no había ninguno de los dos anteriores como método de transporte, de 5.000 pesos por persona, que benefició a casi 1.300.000 personas. Un subsidio de transporte escolar en la zona afectada por el terremoto. Subsidio a transporte público regional por más de 39.000 millones de pesos. Comenzamos a estudiar la posibilidad de instalar un tranvía en Concepción. Subsidio a zonas extremas. Hoy día está de moda Punta Arenas, ¿verdad? Justamente el año pasado inauguramos un servicio de transporte público allá, a gas, como no. Muy interesante, con una flota nueva. En fin, que también implica parte de este esfuerzo que hacemos por estar también en regiones, estar preocupados de la calidad de vida en regiones. Hicimos una transferencia a Subtere, pero en fin, yo creo que le he dado muchas cifras y muchos programas en los que se desglosan estos subsidios, pero tal vez para no perder la perspectiva y no quedarnos en estas aburridas cifras, lo mejor sería que viéramos lo que la gente dice de los beneficios de estos subsidios. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora me gusta porque me queda más corto salir ahí, tomar tiro el bus y vamos todos. Tenía que pasar como 3 puertas y a veces llegaba atrasado. Pagábamos 4.000 pesos para venirlo, 4.000 pesos para volver. Ahora son 300 pesos para ir y volver. Nosotros este beneficio de subsidio ha sido muy bueno para nosotros. Bueno, no solo Litueche se benefició del subsidio, también se benefició de la visita de Gloria Hutt, a quien casi declaran reina de la localidad, por su simpatía. ¿Ah? Y un cordero al palo muy bueno, parece que estuvo ahí. Esa me la perdí. Pero en fin, la idea entonces es seguir con este esfuerzo. Este año vamos a tener más recursos disponibles, vamos a inaugurar, y eso es importante recalcar hoy, este año 2011, después de lo que hicimos en 2010, vamos a extender el plan de subsidio al transporte escolar, lo vamos a masificar en el resto del país, porque creemos que es muy importante. Bien, y con esto vamos concluyendo. Quiero resaltar al final nuestro interés como cartera en jugarnos por nuestro lema de mover Chile hacia el futuro, de enfocarnos en las personas porque este es un ministerio con una gran connotación social y de jugarnos también por hacer las cosas necesarias desde el punto de vista de lo que es el transporte de la carga para contribuir a la competitividad de Chile y conseguir las metas que el presidente nos ha planteado como gobierno de crecer a un 6% anual en los próximos años. Ese es nuestro aporte y en eso estamos trabajando y les agradezco una vez más su asistencia en este día tan importante para nosotros. Que tengan muy buenas tardes.